la propuesta de investigación del postdoctorado en teoría crítica y perspectivas político-metodológicas sobre educación inclusiva. Quiero narrarles muy brevemente en esta media hora lo que aconteció, cómo se fue gestando y bueno, hasta dónde llegó, porque yo creo que cuando emprendemos procesos de investigación no siempre, más bien siempre creemos que tenemos que llegar a buen término, pero no siempre tiene que ser así. La investigación y nuestra práctica como investigadores e investigadoras siempre está atravesada por la vida y la vida también va surcando diferentes momentos. Y digamos que mi estancia en el postdoctorado también tuvo una vida bastante movida en el último año que implicó diferentes cambios en lo que había propuesto. Lo primero que quisiera contarles es que los horizontes de sentido de los que surge esta propuesta es pensar que las bibliotecas y las escuelas en contextos rurales pueden fortalecer las economías campesinas, específicamente en el caso de Colombia, que es el país en el cual yo vivo en la actualidad, y que ese fortalecimiento puede darse a partir de prácticas de educación lectora en esos contextos rurales, de modo que se favorezcan las economías familiares y campesinas. Respecto a la educación lectora, una pequeña claridad que quisiera plantear es que la educación lectora es un concepto que desde el año 2014, cuando cursaba la maestría en educación con énfasis en estudios interculturales, empezamos a desarrollar alrededor de comprender que la educación es un hecho social que no acontece solo en espacios institucionalizados como la escuela, sino también en espacios como la biblioteca, y que en este caso involucra las prácticas de promoción, fomento a la lectura, la escritura y la oralidad. Esto implica pensar que todo lo relacionado con la leo no solamente está escolarizado e institucionalizado, sino que puede acontecer en otros espacios de la vida y que involucra en este caso la comprensión de la lectura, la escritura y la oralidad como prácticas socioculturales y sociopolíticas. Y en otro horizonte de sentido que se articuló a esta propuesta de investigación fue pensar que la memoria en los contextos rurales, específicamente en escuelas y bibliotecas, puede ser eso que permita articular las prácticas de educación lectora alrededor de las economías familiares y campesinas. En términos de una analogía de lo que podría ser una especie de hipótesis, para mí los horizontes de sentido corresponden a eso, como a esas ideas, fuerza en las que me ubico para pensar en proponer una investigación de este tipo. En un inicio, si ustedes se devuelven al título, mi intención inicial era poder hacer un ejercicio, una aproximación a un estudio de caso en Colombia que era el Programa Nacional de Bibliotecas Rurales Itinerantes BRI, que coordina el Ministerio de Cultura a través de su Biblioteca Nacional de Colombia. Sin embargo, también como se van a dar cuenta en el desarrollo de lo que logré realizar durante el postdoctorado, fue una actividad que no pude realizar del modo en que lo había pensado por diferentes razones. De hecho, al inicio empiezo planteando la necesidad de pensar solo en espacios bibliotecarios, pero luego me digo, no, o sea, en la ruralidad en Colombia como en la región, no solamente es la biblioteca, sino en muchos casos incluso la escuela, los espacios culturales y educativos en los que pueden acontecer estos ejercicios. Y en ese orden de ideas empiezo a acercarme también muy tímidamente a lo que es la Mesa Nacional de Educación Rural en Colombia para poder plantear algunas reflexiones o algunos análisis. Sin embargo, como que tenía unos objetivos. El primer objetivo era como contextualizar los espacios, identificar las prácticas de lectura, escritura, oralidad y memoria, luego explorar el tipo de vinculaciones que pueden darse entre las leo y la memoria, para luego generar una propuesta de programa. ¿Qué pasa en este orden de ideas? Pues pasan muchas cosas. Por supuesto, empezamos un trabajo muy interesante con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, con el equipo de la Red Nacional. Sin embargo, por las dinámicas de vida particularmente, no fue un trabajo que pudo ser conclusivo, y lo que debí empezar a pensar también en el marco del postdoctorado es cómo empezar a pensar que esta propuesta de investigación es una propuesta de investigación que no solamente puede situarse en Colombia, sino a nivel de Latinoamérica y el Caribe, y que tal vez esta estancia postdoctoral lo que me podría permitir sería un conjunto de reflexiones de tipo documental, teórico, conceptual, categorial, que generara un sustento, un sustrato muy importante para poder desarrollar en el futuro, porque pensar la vinculación de la bibliotecología con otras disciplinas como la economía
en este caso. La sociología rural son tres disciplinas que no han estado imbrincadas históricamente. Entonces, si bien no estaban imbrincadas, empezar con un trabajo de campo y un estudio de caso era un asunto muy arriesgado porque primero había que tener unas comprensiones de todas esas filigranas y de todo ese tejido que existe allí. Entonces, alrededor de ciertas preguntas empezaron a gestarse algunos cambios alrededor de lo que acontecía con la propuesta y digamos que como ustedes van a ver en el tránsito de lo que les voy a presentar, no se realizó un estudio de caso en la red, aunque yo creo que es un asunto a futuro que sería muy interesante poder realizar, que pasa en casos específicos, sino que se empezaron a generar una comprensión de conceptos fundamentales para el desarrollo de esta propuesta. En Colombia, nosotros después de la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016, tenemos el desarrollo de una política que es la política de las ACFC, que es la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Y lo que empecé a hacer fue a preguntarme cómo esa educación lectora podía aportar al fortalecimiento de las economías comunitarias, familiares y campesinas que está planteado en la política de las ACFC. Y para pensar eso, pues primero había que conocer muy a fondo en qué consistía esta política, en qué consistía el concepto de ruralidad. No hablamos solo de ruralidad, sino de ruralidades, cómo se ha desarrollado, cuáles son las investigaciones recientes, para empezar a vincularlo con un actor como el bibliotecario y la bibliotecaria, que además en este tránsito pasamos de la economía, la sociología rural, a un contexto que es la geografía, para poder entender específicamente al bibliotecario y la bibliotecaria como un cartógrafo social que puede entender, tejer esos puentes, esos mapas para generar esa articulación de las economías con las prácticas de educación lectora y empezar a pensar de la mano de diferentes estrategias, eventos, reflexiones que llevamos a cabo en el marco del postdoctorado, cómo podrían generarse esas articulaciones a partir de unos ejercicios pequeños y digámoslo mucho más prácticos y pragmáticos. Esto implicó, por supuesto, que todo el ejercicio en términos metodológicos estaba sustentado en un paradigma constructivista y crítico, es decir, estábamos pensando que esa dimensión ontológica que estábamos planteando respecto a pensar esa vinculación de las bibliotecas con las economías, con las prácticas Leo, con la memoria, primero debería ser una forma aprehensible bajo esas construcciones mentales que nosotros hemos desarrollado en diálogo con lo que viene realizándose en la vida real para que de verdad pudiera tener un sustento en términos de esos hallazgos que íbamos a ir encontrando y delimitando y no partir específicamente de un estudio de caso cuando todavía no, digamos, había un desarrollo importante en términos de la vinculación de esos campos disciplinares en relación con lo que pasa en el mundo, porque la academia siempre ha estado muy distanciada y lo sigue estando del mundo real y esto implica que nosotros muchas veces empezamos a utilizar conceptos, términos, categorías que cuando vamos a empezar a generar esos estudios de caso, pues se vuelven problemáticos, problemáticos con lo que pasa con la práctica, con el día a día, con los bibliotecarios, bibliotecarias, mediadores, maestros, maestras, pero eso ocurre también porque nosotros empezamos a plantear unos ejercicios desde la academia y hay un distanciamiento con la realidad. Entonces este tiempo en esa perspectiva constructivista, pues de lo que se trató fue de poder volver aprensibles esas realidades en relación con lo que venimos trabajando. Y asimismo en una perspectiva crítica, pues también lo que ya se trata es de que esa realidad aprensible podamos darnos cuenta que se va modificando con el paso del tiempo, que hay unos asuntos que permanecen, pero otros que van transformándose, pero además en términos epistémicos y políticos, metodológicamente, que lo que se propone en términos investigativos, por un lado, uno no corresponde a procesos de extractivismo de conocimiento, sino a pensar cómo fortalecer esas prácticas, esas sociedades, esos contextos, esas realidades y poder generar una adhesión ilustrada a lo que hacemos día a día o una conciencia mejor informada. Igualmente, en términos metodológicos, esta propuesta investigativa se ubica en la tradición cualitativa, aun cuando por supuesto recurre a diferentes datos, específicamente en relación con las economías campesinas, familiares y comunitarias, y en perspectiva de futuro, porque hay algo importante con esta investigación y es que cuando empezamos a desarrollarla, empecé a desarrollarla, pues lo que planteamos fue que tal vez esta no era el momento para hacer toda la investigación, sino empezar a tener una serie de momentos
que a futuro pudieran seguirse desarrollando. Entonces, digamos que metodológicamente es allí donde nos ubicamos. Voy a avanzar un poco contándoles en qué consistieron los marcos teóricos usados para la misma, para contarles los avances y las proyecciones a futuro. Y en términos de marcos teóricos, respecto a pensar esa vinculación de las economías campesinas con espacios como las bibliotecas, las escuelas y articulados por unas políticas de agriculturas campesinas, familiares y comunitarias, fueron fundamentales en el contexto de la crisis ecológicas y los desafíos con las ACFC, tres referentes. Nikolai Vavilov, con su libro El Cinco Continentes, no sé si ustedes lo conocen, pero Nikolai Vavilov, en el marco de la Revolución Rusa, empezó una expedición en el cual se puede plantear que existe en la génesis de lo que se conoce como las bibliotecas de semillas. Esos eran unos centros de recolección de material, de semillas, de material genético, de patrimonio biocultural por todo el mundo, y en este orden de ideas él hizo un recorrido que permitió entonces decir que él es casi que el papá de eso que conocemos hoy día como las bibliotecas de semillas, y esto en perspectiva de lo que hoy se trabaja como la soberanía y la seguridad alimentaria es fundamental, porque no es un tema reciente, sino un tema de siglos anteriores. Y alrededor también de ese contexto de la crisis ecológica, por supuesto, está Donna Haraway y toda la discusión que ella hace respecto al antropoceno, el capitoloceno y cómo toda nuestra acción humana ha implicado que hoy día vivamos una crisis social, una crisis ecológica. Esto es fundamental en relación con pensar que la biblioteca históricamente ha sido considerada como una institución social, pero que en el marco de esa crisis ecológica deberíamos empezar a ver que esas tensiones y divisiones entre natura y cultura pues no son tal como las hemos planteado, y que tal vez hoy la biblioteca debería ser una institución socionatural. Ese es un ejemplo muy claro de por qué tuvimos un viraje en términos de la investigación, no solamente plantear un estudio de caso en términos de las BRI o de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, sino incluso de generar revoluciones paradigmáticas de lo que hemos concebido en la bibliotecología históricamente. Pensar, por ejemplo, en desarrollar las funciones ecológicas y ambientales fuertemente con las funciones económicas y o productivas de espacios como la escuela o la biblioteca, es un esfuerzo intelectual y un esfuerzo también reflexivo que antecede, digámoslo, a un ejercicio de estudio de caso. Y finalmente está también Kropotkin con su libro El apoyo mutuo, que es un factor de evolución muy a la luz de lo que plantea Haraway del conocimiento situado, pero no también de la competencia, sino de ver cómo en esa crisis y en esos desafíos que tenemos, pues lo que buscamos es un factor de cooperación para poder sostenernos como tal. Hay otro asunto, otros tres conceptos fundamentales que pues esto tiene que ver, por supuesto, como lo verán con las conclusiones, y es que alrededor de las bibliotecas y sus recursos y su vinculación con las agriculturas campesinas, familiares y comunitarias, tuvimos tres tipos de patrimonio que fueron muy fuertes. Esos tipos patrimoniales, por supuesto, hay unos referentes en términos conceptuales, pero acá los referentes van a ser normativos en relación con organizaciones como IFLA, UNESCO y los mismos ministerios de cultura de cada país, que nos permitan entender que la biblioteca no solamente trabaja con patrimonio bibliográfico y documental, sino que puede ocuparse de trabajar con patrimonio cultural inmaterial, refiriéndonos al patrimonio campesino, y con patrimonio biocultural, refiriéndonos ya al tema de la natura específicamente. Algo en lo que nos enfocamos mucho fue las semillas, como luego lo vamos a revisar. En perspectiva del tema de ruralidades, para nosotros fue muy importante todo el trabajo que viene realizando Claxo específicamente y su sistematización alrededor de la ruralidad, específicamente con la Fundación MAGNAI, Programa Colaborativo de Investigación sobre Cultivos, y específicamente lo relacionado con la agroecología en los sistemas de los Andes, coordinado por Karina Vidaseca y Pablo Umaro, así como los conceptos vinculados con ambiente, cambio climático, buen vivir en América Latina, y por supuesto también en términos normativos las nuevas narrativas que se vienen gestando para la transformación rural en Latinoamérica y el Caribe por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Alrededor de las políticas de agriculturas comunitarias, familiares y campesinas, será muy importante destacar que las políticas, si bien en Colombia les mencionaba que después del acuerdo de paz
tenemos nuestra política, en el resto de la región estas políticas no son recientes. De hecho, hay un gran trabajo específicamente en países como Argentina y como Brasil que pues, nos enseñan un montón de qué se viene desarrollando alrededor de estas políticas, pensar cómo esas políticas empiezan a vincular también a través de ejercicios muy relevantes como lo que se conocen con las casas de semillas, los bancos de semilla, las bibliotecas de semilla, los guardianes de semillas, y por eso acá ustedes verán algunos referentes en términos de esos patrimonios bioculturales y específicamente lo que tiene que ver con la soberanía, seguridad alimentaria y las bibliotecas. Acá hacer como una pausa para contarles que lo que sucede es que en Colombia nuestra política plantea 18 estrategias y para poder empezar a reflexionar de cómo generar esas vinculaciones y esas conceptualizaciones, lo que decidimos fue tomar una sola de las 18 estrategias que se llama Semillas del Agricultor y empezar a explorar cómo esta históricamente se ha desarrollado en términos de la formación, es decir, en contextos culturales y educativos. Y allí es cuando aparecen las bibliotecas de semillas, antes de eso los bancos de semilla, antes de eso las casas, bueno, a la par casi las casas de semillas, y en términos de lo histórico, como les mencionaba, con Vavilov, todo su trabajo alrededor de los centros de recolección de semillas. Y en términos de los referentes que pudimos avanzar en el doctorado, en el postdoctorado, están María Lugones en relación con los lugares de enunciación que ella permite con el conocimiento situado, que habla muy bien con Donna Haraway de qué conocimiento para qué territorio, qué bibliotecas para qué territorios, permitiendo generar entrecruzamientos entre diversas variables que acontecen en las ruralidades. También en términos de las metodologías decoloniales, su vinculación con una ética del cuidado que es fundamental en el campo y en términos de esas interseccionalidades también de las diferentes opresiones que acontecen en contextos rurales y de los cuales dispositivos culturales como la biblioteca o la escuela se pueden ocupar. Además de María Lugones, nombraría también a Rosy Braidotti, quien también en términos de los referentes obtenidos en el postdoctorado, pues pueden plantearnos ideas que empiezan a tejer con procesos como el proceso negro del Pacífico colombiano, en el cual estamos comprendiendo ideas respecto a lo comunal, a lo comunitario, a lo nómada, al asentamiento, pero también a la vez de ponerle cuerpo a la ruralidad, o sea, entender que no solamente es el territorio, la tierra, sino que hay unos sujetos en términos de la configuración de identidades y del mantenimiento también, revitalización e incluso redescubrimiento de todo su patrimonio cultural inmaterial. Y finalmente, en términos de Rosy Braidotti, también está la posibilidad de pensar allí qué pasa en términos de esa formación o alfabetización política, como lo nombraba Paulo Freire o Henry Giraud, de esa conciencia radical que es fundamental si lo que estamos trabajando y pensando es el desarrollo de propuestas que de verdad tengan una incidencia, pensar por qué y para qué las ciencias sociales. Esto implicó entonces, volviendo un poco al inicio de este cuento, que si bien había pensado en realizar un ejercicio de un estudio de caso particular, pues lo que pasó, creo que no lo van a ver muy bien, pero fue empezar a pensar que tal vez esto no era lo que debía hacerse, sino empezar a pensar en unas fases del proyecto postdoctoral. Pues de hecho yo espero poder continuar con este proyecto en los próximos 3, 4 años, pensando que lo que habría que empezar a pensar después de este ejercicio es explorar diferentes estudios de caso en diferentes lugares de la región que permitan ir comprendiendo cómo esas políticas de agricultura campesina, familiar y comunitaria se han ido fortaleciendo en cada región para poder pensar también que esos proyectos de educación, cultura y bibliotecas no son bienes privados, sino bienes comunes del que todos y todas disfrutamos, aunque ya luego no estemos ahí, pero también que como región tenemos unos puntos de encuentro en términos de las ruralidades, de las desigualdades, de la redistribución de la tierra, los queríamos ocuparnos. Y fue así como entonces lo que empezamos a hacer fue durante este año particularmente, el postdoctorado inicia en agosto del año pasado, estamos ahora cerrando nuestro estudio postdoctoral, empezamos a generar una serie de espacios y conversaciones para poder generar esas articulaciones de esos tejidos y tuvimos el primer encuentro internacional de bibliotecas de Abya Yala Sí, pero no he con terminado, pero ya me voy a ir. bueno, ya, Alfonso.
Gracias, que había abierto el micrófono. Entonces estuvimos haciendo un evento en el cual, a partir de un eslogan que era sembrar la palabra para cosechar la vida, comenzamos a aproximarnos a esa idea de la biblioteca como institución socionatural, de las bibliotecas de semillas, de las ruralidades, con invitados e invitadas de toda la región que nos permitieron comprender un poco más de qué hablábamos cuando hablábamos de bibliotecas en contextos rurales, en contextos escolares, y empezamos a proyectar para el próximo año con el eslogan Encariñar con las palabras para cultivar comunidades, nuestro segundo encuentro internacional de bibliotecas desde Abya Yala, que se va a realizar en Lima, Perú, para el próximo año. Esto para mí es fundamental porque quienes, digamos, hemos trabajado más cerca, nos conocemos ya de tiempo, para mí no tiene mucho sentido generar simplemente desarrollos teóricos que no tengan una incidencia en el contexto social, sino generar un entramado, un trabajo de investigación-acción, de que todo lo que se está desarrollando pueda tener un diálogo permanente con lo que acontece en el mundo de la vida. Y así fuimos generando entonces diferentes espacios de reflexión, que nos permitieron pensar entonces cómo sembrar esa palabra, que nos permitieron acercarnos al lugar del bibliotecario y la bibliotecaria como cartógrafos sociales para la concreción de acciones que posibiliten la vinculación de la biblioteca con las ACFC, que ahorita va a salir el próximo mes un artículo, este mes, en agosto, sobre este tema. Estuvimos hablando un poco acerca de las bibliotecas como escenarios vivos y no solamente como instituciones culturales, sino socioculturales, lo que nos implica pensar que están vivas, que responden a unos principios del buen vivir, que hay unos asuntos ahí fundamentales, y desarrollando asimismo las funciones ecológicas y ambientales de las bibliotecas. Para cerrar, con un borrador, digámoslo, un prototipo muy borrador de lo que podría ser un ejercicio de cómo articular esas prácticas de lectura, escritura y oralidad en procesos de educación lectora a partir de lo que serían las semillas del agricultor. Yo creería que podría ir cerrando, pues acá hay varias conclusiones, pero yo me detendría en que hay tres puntos fundamentales que esta investigación deja ver, y para la bibliotecología y la ciencia de la información, el primero es el fortalecimiento de lo que se conocen como las funciones sociales. Nosotros hemos hablado históricamente de cuatro: culturales, políticas, económicas y educativas. En este orden de ideas acá nos queda un campo fundamental para fortalecer lo que se conocerían como las funciones ecológicas y o ambientales de espacios como la biblioteca y la escuela. Dos, es una investigación que permite poner en tensión un paradigma dominante respecto a la cultura escrita nuevamente. Eso no es un tema reciente, pero sí nos permite sumarle algo, y es vincular el patrimonio bibliográfico documental con el patrimonio cultural inmaterial y con el patrimonio biocultural. Y finalmente, ese tránsito de comprender que en el marco de una crisis ecológica, como lo es el antropoceno o el capitoloceno, o como ustedes gusten llamarle, pues a todos y todas nos compete pensar cuál es el rol de las instituciones sociales, que ya no son sociales, y ahí entonces también queda abierta un campo de trabajo y una atención muy importante, y es cómo dejamos esa tensión entre la natura y la cultura, porque ya no es todo radicalmente natura o cultura, sino que hay unos puentes que hay que empezar a tejer si queremos ocuparnos específicamente de lo que conlleva esta crisis ecológica. Yo creería que entre todo lo que, pues las conclusiones que había escrito, esas tres para mí son fundamentales porque son tres que dejan ese campo abierto en el término de la investigación que se ha planteado. Esta mañana para cerrar, discúlpame, esta semana para cerrar, en el marco de la investigación postdoctoral, también estuvimos acompañando un trabajo de investigación de grado de la Escuela de Bibliotecología, que fue un trabajo sobre bibliotecas de semilla. Entonces esta mañana de hecho lo sustentó el estudiante que estaba acompañando, porque ahí entonces ya empezamos a materializar en unos programas específicos y en experiencias específicas que existen acá en Colombia, específicamente en Envigado, con bibliotecas de semillas criollas y nativas, cómo empezar a generar procesos de educación lectora alrededor de esas funciones ecológicas. Y pues nada, agradecer al CELEI, por supuesto al doctor Aldo Campo, por su paciencia, por su acompañamiento, y a ustedes por su escucha.